noches, bienvenidos. Versión de arte. Esta vez acción y debate sobre Les Fenêtres de quelqu'un en la Galería Artistes de San Sebastián. Bueno, vais a ver cuál es el resultado de esta acción con el tema Dada y feminidad. Espero que os guste y bueno, ya saben, acudan a ver la exposición también de Elena Albusto y por cierto, el que habla conmigo es Jesús Apellani, poeta y escritor. Muchas gracias y hasta otra. Bueno, en primer lugar, gracias a todos por venir. Están todas las sillas ocupadas, esto ya es importante. Y aclarar una cosa. Elena y yo estamos solos. Estamos en un desierto. Justo tenemos detrás una palmera, a lo lejos oye un coyote que se acercará. Y todos ustedes son unas golondrinas que están encima de una duna, revoloteando, pues como saben hacerlo. Así que nada de lo que se va a decir aquí es políticamente correcto y tampoco políticamente incorrecto. Es un monólogo dadaísta. Dada, el dadaísmo. Ellos le llamaron, se reunían esta gente en un lugar que llamaban Cabaret Voltaire, en Zúrich, en Suiza, justo hacia el año 1916, momento que estaba la Primera Guerra Mundial. La gente se estaba asesinando, destrozando absolutamente en las trincheras, habían inventado unas nuevas armas de absoluto destroce de lo humano. Y en este lugar, en Zúrich, se reúnen exiliados de Europa, pensadores de toda clase, artistas, filósofos, y deciden unirse, no se sabe exactamente a qué, porque toda su cultura se estaba destruyendo. O sea, todo lo que había generado la humanidad hasta ese momento se estaba rompiendo en las trincheras y era algo absolutamente evidente, ¿no? Y deciden ponerle un nombre a esa asociación y es Cabaret Voltaire. Un cabaret es el lugar donde ¿cómo decirlo? La parte más trágica y más cómica se fusiona, ¿no? Y Voltaire era un señor que había sido un referente en la Ilustración, un señor absolutamente lleno de contradicciones, pero que las presentaba de una manera muy elegante. De manera que el nombre no decía absolutamente nada. Y eran conscientes, lo hacían queriendo, porque ellos empezaban de nuevo la humanidad sobre una base de escombros. Toda la cultura se había convertido en mierda. Aquellos escombros se tenían que convertir en algo nuevo. Había que crear el mundo desde cero y solo quedaban pedazos de cosas, ¿no? La figura humana que se había desarrollado en la época clásica, en el Renacimiento y tal, se había roto. La poesía se había destrozado. La filosofía parecía una carcajada. Uno de los pioneros del dadaísmo, Tristan Tzara, era un poeta rumano y este hombre, en esta catarsis de ese momento, sus poemas los escribía recortando palabras de los periódicos, metiéndolos en un zurrón, sacando palabras y componiendo. Y decía, esto es lo nuevo, no tiene ni sentido, no tiene nada, es nada,
pero es todo lo que tenemos, ¿no? Elena es la autora de todo esto y de mucho más. Yo soy el charlatán, el que tiene que decir cosas que ella las hace. Esa destrucción de todo es ese movimiento, es esa forma de crear sobre algo que parece absurdo, pero que en el fondo tiene una profundidad y un sentido muy, muy serio, pero que solo se puede presentar como algo banal en su nacimiento, ¿no? En este desierto en el que estamos, que, lógicamente en un desierto hay huellas de camellos, ¿no? Pero si uno se fija bien, no son camellos, son camellas. Todos son señoras, damas, señoritas, princesas, hembras, señoras y mujeres, todo el rato. ¿Qué hay detrás de todo eso? Son láminas de papel de cebolla, de feminidades, una encima de otra, de otra, de otra, de otra, de otra, intentando ir hacia afuera y sobre todo hacia adentro, ¿no? Sin rumbo, porque todo es una destrucción. Y en este momento que todo son señoras alrededor, hay una pregunta. Ahora mismo tenemos la palabra feminismo como algo muy actual. Todo lo que empieza o acaba, mejor dicho, en ismo, son construcciones humanas destinadas a conseguir algo. Pero en el fondo de ese feminismo, el núcleo es la feminidad. La feminidad es el misterio hacia donde va todo esto. Elena es la que nos va a decir ahora qué es la feminidad. Es la respuesta de una búsqueda, que es camino. Y va hacia adentro, hacia algo que no se sabe qué es. Si vamos a la historia, el fondo de la feminidad se nos pierde. Está detrás de la historia, estaría en la prehistoria. En un momento muy curioso, que sería hacia la mitad del segundo milenio antes de Cristo, hacia atrás.
las comentaba. Feminidad. Bueno, feminidad es voluntad, es olor, sensibilidad, vida, pero también es masculinidad y también es lo que no sé. Decía que hace 2500 años antes de Cristo, 1500 años antes de Cristo, se apagaba una época donde la feminidad era el culmen de todo, ¿no? Y voy a contar una anécdota al respecto. En las sociedades de aquella época, en aquel paradigma, en la zona que ahora llamamos Grecia y en el resto de Europa también, con otros formatos, la composición de la sociedad, tanto el aspecto organizativo, comunal, como el religioso, estaban unificados. Eran todo uno. Y en la parte superior, la figura más elevada era una diosa, que tenía las características de la luna. Era la que representaba de alguna manera todo el proceso de la existencia: nacimiento, plenitud y decrepitud, ¿no? Esa diosa tenía una representación física que era la suma sacerdotisa. Y a la vez esa suma sacerdotisa tenía una cohorte, una pléyade de sacerdotisas, ¿no? Se llamaba Hera, la diosa Hera, que luego en la época del patriarcado fue considerada la esposa del dios Zeus, pero su mujer. En aquel momento no era su mujer, lo era absolutamente todo. Y había una delegación de ese poder supremo para las cosas de este mundo, que las depositaba en un hombre. Estamos hablando todo el rato de hipótesis, porque no tenemos manera de llegar a eso. Pero bueno, hay estudiosos realmente serios, las ciencias de hoy, la arqueología, la verdad es que es para agradecer cómo apuntan, ¿no? Y ese rey, que era un consorte, se dedicaba a las cosas de lo que ahora llamaríamos un presidente de gobierno. Era el mundo lunar, el año se dividía en 13 meses lunares, y una vez completado ese ciclo lunar, lo que se hacía con ese rey es, se acababa el ciclo, se acababa el rey. Entendiendo rey, que es una palabra que nosotros manejamos ahora, que no la podríamos acoplar a aquella época, ¿no? Las relaciones entre los dos eran relaciones que, hasta donde se llega por los retales que han quedado en la historia, eran retales lúdicos, de placer.
Era una época realmente interesante porque las mujeres se quedaban embarazadas bañándose en algunas fuentes, en algunos ríos, visitando ciertos bosques en ciertas épocas del año, con ciertos vientos y tal. Esto lo tendría que considerar la ciencia como algo serio. Y se acababa ese ciclo y a este señor se le sacrificaba. Era un honor, cosa que nosotros no lo podemos entender. Haber pertenecido a ese ciclo y se le sacrificaba. Se le sacrificaba y con su sangre se regaban los campos. Y luego las sacerdotisas, por supuesto en toda una ceremonia, vamos a llamar religiosa, se lo comían crudo, que era la manera elegante de... Luego vino lo de los asaos y todo esto, ¿no? ¿Sabéis cómo se llamaba a ese rey? Héroe. Daros cuenta cómo ha llegado esa palabra hasta nosotros. La transformación de todo, cómo hemos llegado a tener conceptos de cosas con un origen totalmente diferente. Entonces, en el tema de la feminidad, leyendo a una de las compañeras de Simone de Beauvoir, que no recuerdo el nombre, lo he buscado pero no lo encuentro, escribiendo sus memorias, cuando ya era muy mayor, justo antes de morir y tal, que había hecho todo este tipo de investigación, decía que la feminidad, cada vez que encontraba un lugar donde consideraba que ese era el núcleo de la feminidad, se equivocaba, porque estaba afectada por el componente del varón. Y ella consideraba que todavía no sabía cuál era ese sentido de la feminidad. Entonces, cuando yo le preguntaba a ella lo dice y al final dice, no sé, porque está más profundo todavía, ¿no? Y otro pequeño comentario. Acaba de terminar las Navidades y hemos tenido una exposición de anuncios de publicidad importante por todos los lados. Uno de los recursos es el de la colonia. Pones la televisión y hay una colonia cada 2 o 3 momentos. Me he fijado que hay 2 tipos de anuncios de colonias. Uno, en el que las colonias, que es para mujeres, la figura femenina que aparece es una figura prácticamente etérea, de una mujer casi de burbuja, de una especie con una presencia de feminismo. Mi valoración es de ñoño. La contraparte es la de los varones, que son unos muchachotes increíbles. Hay un anuncio que me encanta, porque es un tipo que va con unos lobos domesticados. O sea, pero en el medio de eso hay un montón de colonias y de otras cosas donde aparecen la figura masculina y femenina tendente a lo andrógino. Las mujeres son finísimas, pero van hacia el hombre. Y el hombre son, vamos, de una delicadeza que no sabes dónde está eso. Pregunta, ¿hacia dónde va el feminismo? Pina Bausch. A eso.
Pero eres optimista. Siempre. Bueno, Con mucho humor. con mucho más. En el feminismo, perdón, en el dadaísmo se juega, se combina el azar, la tontería y la profundidad a partes iguales. Bueno, yo creo que el azar no existe. Todo conlleva un porqué suceden las cosas. Es decir, provocamos sin darnos cuenta y no debería de contestar tampoco a esto. Yo creo que cada uno tenemos un concepto de lo que es azar ahora. Y lo mismo, un minuto más tarde añadiríamos algo o quitaríamos algo. Lo cual creo que definí como el dadaísmo intentó cada una de nuestras definiciones o de nuestro diccionario una palabra, pues es lo que no tendríamos que hacer, ¿no? O abrirlo hacia otros territorios, lo cual azar, pues ahí te lo he dejado. Azar es como entonces como la palabra ovni. Que decir, eso es un ovni. ¿Qué quiere decir ovni? Objeto volador no identificado. Sencillamente que no se sabe lo que es. Pero con tal de ponerle un nombre nos quedamos satisfechos, ¿no? O sea, el misterio está por encima de todo. Bueno, el misterio es algo también. Todo el colorido, las formas, es como una especie de primavera todo el rato, ¿no? Pero estás jugando con el negro y el blanco, en una combinación de colores. Bueno, el blanco y negro representa o presenta algo que no he conocido. Y para mí no tiene color. Lo que tiene color es ahora. Pero hay algo que me atrae, hay una conexión emocional, intuitiva, azarosa, que me ata a querer mirarlo. Y por eso las fotos del suelo. Necesito mirarlas. Cuando las miro, casi es como si las hubiese visto hace un minuto. Después del dadaísmo, pues después del dadaísmo, podemos decir que el dadaísmo surge en 1915 y ellos mismos lo mataron, porque al repetirlo, como ahora, que llevo 8 ensayos para hacer esto, menos mal que ninguno es igual, pero es una versión, lo cual el dadaísmo fue entonces, en el primer momento, una realidad, y en el momento en que se repitió, dejó de serlo. Y ahora, pues, es un dadaísmo a la quinta, a la sexta, a la 11ª. cuando uno es niño, pero hay un momento que siendo niño, lógicamente el proceso de niño es crecer, pasa a adolescente, ya es un mestizaje y sigue creciendo. Pero sigue creciendo sin ser el primer niño. Ah, Por lo cual el dadaísmo ya no es. eso es. Lo sujetas a un momento. A un momento. Muy virginal. Sí, Y yo a no lo par- conozco, pero lo Y a tengo partir de ahí, en archivo. ya son otras historias. Eso es. Una reflexión, una lectura, donde intentas en el tiempo ver cómo unirte a él. Es muy difícil de explicarlo. Otra vez, lo mismo que feminidad. Como volviendo hacia atrás. Como volviendo hacia atrás para llegar al origen. Creo que las cosas es buscar el origen. Y una vez que lo encuentras, lo mismo no te interesa. Después de gente que ha sido dadaísta y continuaron, tenemos gente como Picasso, Dalí, Deschamps,
Sartres, Anahuac. O sea, que comienzan una cosa en ese acción-reacción contra la destrucción, pero construyen. Y siguen construyendo, o sea, sin perder de vista todo aquello. Bueno, yo creo que cogen herramientas que empleaban, como el collage, por ejemplo, ¿no? Esa desintegración o descomposición de la imagen para darle vida a algo que no se había visto. Y también utilizar herramientas que nunca se había pensado que se podían usar para crear. Y aquello gustó, claro. Era salir a la calle y encontrarte con pues un urinario, ¿no? Una ventana rota. Y eso era algo impensable anteriormente, de poder usarlo como material de trabajo. Sí. Pero había también el dadaísmo que es contemporáneo a los felices años 20 de París. Claro, nosotros tenemos noticia de los felices años 20 como eso, como viva la Pepa, ¿no? Pero era una reacción a que los franceses, 1 de cada 4 franceses tenía un familiar, un amigo muerto en la Primera Guerra Mundial. Era una huida hacia adelante para salir del horror. Y el dadaísmo es como está en esa posición. Es como si se ha muerto la cultura, pero sigue respirando y nosotros somos los responsables. Luego es una cultura que lucha contra bueno, el coleccionismo. Son un poco contradictorios también, ¿no? Sí, ahí está el debate, ¿no? Interesante todavía, yo creo, por ser purista, que no lo puedes, ¿no? Si entras en la profesión... Sí, ya lo has matado. Lo matas. Lo has matado. Pues mira, estamos en una galería. Es como un águila. Un águila es maravillosa, ¿dónde? Si está volando. Si la metes en una jaula es una gallina grande. Pero la manera de observarla es en una jaula. Pero es que ya no es. O un león, es igual. No puedes ver a un león y hacerle así. Ante un león lo único que puedes sentir es miedo. Porque está en su ambiente y tú eres un bocadillo. Esa es la relación, ¿no? Bueno, no sé si quieres añadir alguna cosita. Bueno, añadirías muchas. Intento ser yo misma. Intento encontraros. Intento guardaros. Y sobre todo, emocionaros. Bueno, reunirnos y emocionarnos ya lo has conseguido. El resto ya vosotros diréis. Y bueno, me gustaría, por otro lado, hablaba antes de Tristán Tzara, que fue aquel poeta rumano que pues que fue uno de los primeros que abrió esa brecha. Y rebuscando entre los últimos poemas hay uno que tiene un poco ese tipo de factura, y si me lo permites lo voy a leer. Se llama Café, copa y canas. Crié cuervos y ahora tengo muchos. Acerqué el ascua a mi sardina y se chamuscó. Sembré vientos y tengo el pelo sucio y revuelto. A un buen árbol me arrimé y desde entonces estoy parado. Si 3 cosas hay en la vida, ¿qué hago con el resto? Visité la tumba de mi héroe Hart
y estaba vacía desde siempre. Le pregunté a la nostalgia por la luz perdida y me respondió la risa de un viento. Manoseé a la circunferencia con mis torpezas, obligándola a ser útil y muda. Vencieron mis tropelías y desde entonces me pregunto qué forma tiene la perfección. Cuando el puro amor quiso conocerme, olvidé nuestra cita, castigándome, convertido en un sueño imposible. Invadido por las canas, mis recuerdos agonizan lentamente y dándole pena a un fantasma, se vino a vivir a mi oreja y dice y dice y dice desde entonces. Y la vida que ahora recuerdo es la fantasía de una sábana. Muchas gracias. Gracias a todos. No he querido hablar porque no se debe. No se debería, o se debe. Pero era la primera vez que con Jesús Apelláñiz hacíamos esta acción. Se trata de una acción y no se trata de nada más. ¿O sí? La voy a decir en inglés. Buena moza, un poco rara. Muchas gracias por venir y bueno, pues aquí estamos.